Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas del programa Mujeres con Propósito, les saluda Cintia Chávez. Damos gracias infinitas al Señor porque estamos nuevamente aquí. Gracias sean dadas al Padre en todo momento. Bueno, se dice que una persona bondadosa es compasiva y benigna con los demás. Esta considera los sentimientos de otros en su manera de ser, es servicial, bondadoso, pero esto requiere mucha acción, que es lo más importante. La bondad perdona las flaquezas y faltas de los demás, y la bondad es el fruto del Espíritu Santo. Hay ejemplos preciosos en la palabra, y el más maravilloso es de cómo Jesús se dedicó al ministerio en buscar a los enfermos, a los fatigados, al pobre y al solitario, y Él fue bondadoso. Él es nuestro mayor ejemplo de bondad. Y hoy hablaremos sobre la bondad y sus beneficios, así que quédate con nosotras e invita a otras mujeres que nos sintonicen. Y tenemos como invitada a Marcela Mora. Ella se destaca por su ayuda social, o mejor diremos por su bondad. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que nos escuchan. Es un placer estar de invitada en este programa de Happy Radio. Muchas gracias. Bueno, más bien gracias a ti por sacar el espacio, el tiempo, porque yo sé que eres una mujer muy trabajadora, pero esto lo tomamos como una ofrenda al Señor. Amén. Amén. Bueno, Marcela, escrito está en Gálatas 5:22 que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, podemos hacer todo eso, que la ley no nos va a caer encima por practicar esto. Entonces, una de las manifestaciones del Espíritu Santo cuando mora en nosotros es la bondad. Pero no todas las personas tienen la bondad desarrollada. En tu caso, sabemos que te gusta mucho hacer ayuda social. ¿Qué tipo de ayuda social te nace hacer y por qué? En realidad, todo tipo de ayuda. Ayudamos a habitantes de calle, ayudamos a familias en zonas rurales. Hemos ido a lo que son reservas indígenas, que es uno de los lugares que más nos ha llamado la atención, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad en esos lugares. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque siempre he creído que nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Y me baso mucho en San Mateo 25, 35, 36, que quiero leérselo rápidamente, que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces nos enseña que hacerle el bien a cualquiera de sus hijos se lo estamos haciendo a Él. Entonces eso es lo que más nos motiva a hacer esta obra social. Excelente. ¿Y cómo nació este deseo de ayudar? Bueno, Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, yo sé que ese deseo nació de Dios para tu vida, pero cuéntanos exactamente en qué momento nació. Este deseo nace al ver tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Lo podemos ver en nuestros propios barrios, para no ir muy largo, ¿verdad? Lo vemos en las calles, lo vemos con niños, lo vemos en muchos lugares. Entonces nace un deseo inexplicable, porque es inexplicable, ¿verdad? Solo viene de Dios, de ayudar ese tipo de personas. Y en el momento que viene ese deseo, ni siquiera se piensa de dónde, cómo, ¿verdad? Sino es simplemente ese deseo de hacerlo, por ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Qué bien.
Marcela, y cuéntanos, ¿de dónde recibes la ayuda para así ayudar a estas personas? Esa es la pregunta más importante. Cuando Dios nos da la oportunidad de hacerlo, o cuando alguien llega y me dice, tenemos tal y tal situación, ¿usted cree que podamos hacer algo, que nos puedan ayudar? En ese momento Dios pone personas a mi alrededor como amigos, amigas, que tal vez tienen algún tipo de negocio, que siempre están dispuestos a colaborar, ¿verdad? Y que gracias a Dios confían en el trabajo que hacemos. Entonces tocamos esas puertas. Mi familia ha sido de gran apoyo, mis hermanos siempre me han apoyado muchísimo. Y con mis propios recursos, los de mi esposo, ¿verdad? No lo pensamos dos veces para hacerlo, porque sabemos que detrás de eso hay una gran bendición. Y esa es una gran siembra también, ¿verdad? Es una gran siembra, así es. El Señor le da semilla al que siembra, nada más. Así es. Qué bien, qué bien. Bueno, hay un texto muy lindo, Marcela, exactamente. Me imagino que el Señor lo puso ahí pensando en ti y en todas esas personas que dan al Señor, y dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. De verdad que lo importante de sembrar en el reino de los cielos, ¿verdad? A veces pensamos que es que Dios no necesita nada, porque de verdad que Él no necesita nada, pero tenemos a nuestro prójimo a nuestro alrededor que debemos de amarlo y honrarlo como si honráramos a Dios. Así es, y en realidad lo hemos visto en necesidades, en situaciones personales. Hemos visto siempre la mano de Dios, siempre hemos visto la mano de Dios. Hemos visto que de verdad el favor de Él y la gracia de Él está de nuestro lado, porque sé que Él se complace por lo que estamos haciendo. Eso es lo más lindo, sí. Hacerlo todo para la gloria de Él. Marcela, muchas personas creen que son buenas porque no le hacen daño a nadie, ¿verdad? ¿Crees que eso se reduce a la bondad? Claro que sí. Creo que esta pregunta es muy importante, porque a las personas pensar o tener ese pensamiento de que con no hacerle daño a alguien están bien, ellos mismos están deteniendo una bendición para sus vidas, ¿verdad? Ellos no se están dando la oportunidad de saber lo que es sembrar o hacer una obra tan linda al ser humano. Entonces sí creo que se reduce, sí lo creo. Sí, bueno, también en Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Eso es como diciendo: yo soy buena gente porque ayudé a tal persona y todo eso. Pero dice la palabra: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, ¿de verdad habrá un hombre realmente bondadoso que haga las cosas para Dios sin tener que proclamarlas, sin tener que decir: yo le ayudé a fulano de tal, entonces ya por esta semana le ayudé, entonces ya no le voy a ayudar? Recibimos un curso de finanzas muy bueno, extraordinario, de verdad, y ahí decía que debíamos de apartar un poquito para dar. Ajá. Y cuando ese poquito usted se da cuenta que tiene eso para dar, y usted dice: Dios mío, ¿en qué momento ahorré eso para dar? Y viene la oportunidad, no es que se va a quedar ahí, sino que viene la oportunidad. Dios presenta la oportunidad para ver cómo es uno, y da ese poquito, y Dios lo multiplica. Y realmente porque uno a veces dice: es muy poquito, pero de poquito en poquito, dice el dicho, se llena el saquito, ¿verdad? Así es, y Él lo multiplica, y no al 30, ni al 40, ni al 50, Él lo multiplica al 100. Sí, así es. Marcela, y dime una cosa, ¿se puede ignorar la bondad? Bueno, en mi caso, no se puede ignorar, porque el ser bondadoso nos hace crecer como seres humanos, como personas, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en la parte humana. Eso nos hace crecer. Es algo que por más que uno quiere, bueno, en mi caso, por más que quiera a veces ignorar alguna situación, ¿verdad? Y que yo diga: no, es que no puedo, no me corresponde. Es algo inexplicable, ¿verdad? Es algo inexplicable donde usted dice: no puedo ignorar la necesidad de esa persona. Entonces creo que no se puede ignorar la bondad. Marcela, y también, bueno, hay personas que
que no tienen ese don que tienes tú porque yo personalmente creo que yo no podría dormir pensando que alguien viene a pedirme y yo no tengo que darle, ¿me entiende? Pero veo que usted sabe llevar, bueno, es un don definitivamente del Señor para tu vida, el de dar, el de poder llevar esas cargas con otros y esto también, bueno, nos da pie para hacerte la próxima pregunta. ¿Cómo desarrollar la bondad precisamente esas personas que se hacen de la vista gorda, digámoslo así? Bueno, en esto que usted decía antes de ignorar la bondad, recuerdo algo que me pasó precisamente anoche y quiero compartírselos. Anoche yo tenía mucho frío, estaba ya dormida, pero me despertó el frío. Y fue algo tan terrible porque cuando desperté, lo primero que le dije a mi esposo es, bueno, que me pasara otra cobija porque tenía demasiado frío. Y lo primero que pensé fue en las personas que estaban en ese momento durmiendo en la calle. Y yo le decía a mi esposo, amor, qué duro, si yo tengo frío aquí en mi cama con esta cobija, ¿cuánto frío tendrán esas personas que están ahí? Entonces, esto es algo que por eso les digo, yo no lo puedo ignorar, no puedo ignorarlo, porque para mí el saber que hay alguien tirado en una calle, en un cartón, en una acera, con frío, eso cala muy profundo dentro de mí y duele. La bondad, para mí siempre he pensado que es una virtud propia que cada persona puede desarrollar, pero si nos ponemos a pensar, como les mencionaba antes, en las personas que duermen en la calle, que no tienen dónde pasar una noche, que pasan frío, y nos vamos al versículo de Mateo 7:12 que habla que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué sentiría yo si estuviera yo en ese cartón? ¿Qué sentiría yo si viera un ser querido mío en esa acera? Entonces es donde nace esto de que esa virtud hay que desarrollarla, pero tenemos que ponernos en lugar para poder sentir lo que siente aquella persona. Por ejemplo, cuando pasó ahora lo de las inundaciones y todo esto, fue algo que caló profundamente en mí, porque personas que vivían en casas buenas, personas que vivían económicamente bien, y verlas que de la noche a la mañana se quedaron, no tenían dónde dormir, no tenían comida, tenían hambre, tenían frío, estaban mal emocionalmente. Eso fue algo que nos tocó mucho, porque yo decía, mira, tal persona está pasando esa situación y tal vez ella nunca pensó que iba a pasar esa situación, pero la estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa persona el día de mañana puede comprender a otra cuando esté pasando esa situación. Entonces es tener empatía, ponerme en el lugar de, ¿verdad? Entonces eso sería la respuesta a esta pregunta. Sí, y esta Mateo 7:12 es la regla de oro, de verdad, porque como decís, deberíamos de ponernos en el calzado de. Bueno, amigas, este tema está bastante conmovedor. De verdad que la bondad es algo que debemos de desarrollar y practicar, pero tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte.
verte, sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos, nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te llego. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Seguí en sintonía. Somos Happy Radio. Bueno, amigas, Mujeres con Propósito, estamos de regreso. Hoy tenemos como invitada especial a Marcela Mora. Ella se caracteriza por su bondad y su amor hacia el prójimo, supliendo necesidades a las personas en abandono, personas de la calle, digámoslo así. Entonces, es un privilegio de verdad tenerte, Marcela, y que abras tu corazón hacia cada mujer que nos escuche, cada hombre, cada persona que nos escucha. Marcela, ¿dónde se aplica la bondad? Bueno, la bondad se aplica al que la necesite. En todas partes se aplica la bondad. Sea rico, sea pobre. ¿Por qué digo sea rico, sea pobre? Porque muchas veces podemos ver una persona que tiene solvencia económica bastante buena, pero quizás aquella persona necesita una oración, necesita un abrazo, necesita una palabra de consuelo, necesita llorar con aquella persona. Entonces, la bondad no se trata solo de lo económico, no se trata de lo monetario, de llevar una bolsa de arroz, de ir y llevar un par de zapatos, de llevar una cobija, no. Se trata también de alcanzar a aquellas mujeres, a aquellos hombres, a aquellos niños que están necesitando una palabra. Es algo muy, muy hermoso, maravilloso, el poder ver la sonrisa en una persona
cuando usted llega y tiene un acto de bondad hacia ella. Hemos experimentado casos donde las personas terminan llorando. Hemos ido a lugares donde muchos no van por temor, ¿verdad? Como lo que es la zona roja o lugares así, que son lugares bastante peligrosos. Y hemos ido de noche y hemos estado ahí repartiendo comida, pero también hemos estado dando palabra. Y es impresionante cuando quizás una persona se acerca, una trabajadora de la calle o un indigente, ¿verdad? Y le dicen a uno, ¿te puedo dar un abrazo? ¿O me puedes dar un abrazo? Es algo que es impresionante, porque a veces ellos no están necesitando solamente un plato de comida, están necesitando un abrazo, decirles Cristo te ama, Cristo murió por ti, y que ellos sientan ese calor humano. Igual con las personas que tal vez viven bien económicamente y están necesitando una oración, y vamos y oramos por ella y reciben lo que están necesitando en ese momento, porque muchas veces nos han dicho, tenemos mucha plata, pero nos falta algo. Entonces ahí es muy importante demostrar la bondad también. Sí, bueno, hay una palabra muy linda en Santiago 2, me voy a permitir leerles, porque vamos a eso exactamente. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y eso es exactamente lo que hacen ustedes, porque llevan no solo un abrigo, no un bocado, sino que llevan, como dice la palabra, buenas nuevas. Así es. Este versículo me recuerda por decirlo así, una anécdota que pasamos mi familia y yo cuando mis hermanos eran pequeños. Recuerdo que nos congregábamos en una iglesia X, ¿verdad? Y había un señor de la congregación que era muy pudiente, que tenía muchísima plata, pero muchísima plata, ¿verdad? Y ese día me acuerdo que salimos de la casa, íbamos para un culto de oración, y mi mamá, cuando salimos de la casa, iba muy triste porque no tenía leche para darnos. Entonces ella iba muy triste, y eso es algo que no lo puedo olvidar, y estábamos muy pequeños. De camino, ella dijo, cuando termina el culto, vamos a pasar a la casa y mencionó el nombre, ¿verdad?, a contarle la situación. Obviamente mi mamá lo hizo con la intención de que nos ayudara, ¿verdad? Recuerdo que nos fuimos para el culto, terminó el culto, y de regreso mi mamá pasó. El Señor nos abrió la puerta, pasamos a su casa. Mi mamá, con lágrimas en sus ojos, le contó la situación, que no tenía para darle leche a mis hermanos, que eran los que estaban más pequeños. Y recuerdo que él dijo, venga hermana Mayela, vamos a orar. Y él oró, y eso fue todo. Así nos fuimos para la casa. Recuerdo que esa noche mis hermanos no tomaron leche, y sé que tenían hambre. Entonces eso me trae a memoria ese momento, porque yo ahora digo, wow, era una persona que tenía, era una persona que podía decir, tome, vayan, compren, o llévese esto que yo tengo y déles a los niños, pero no fue así. Entonces es donde yo digo, cómo esa persona puede reflejar el amor de Dios, cómo esa persona puede tener un corazón de no dar, de no extender su mano al necesitado en ese momento. Entonces siento que nosotros, como hijos de Dios o como hijas de Dios, debemos reflejar el amor de Dios, de reflejar el amor de Dios a aquel que está necesitando. No simplemente yo voy a venir y voy a decir, bueno, voy a orar por usted porque te duele la cabeza, por decirle algo, y dejarla ahí enferma y saber yo cómo siguió, o si puedo colaborar en algo, llevarle un medicamento. O sea,
es en muchos casos donde se puede ayudar y ser bondadoso. Entonces es un tema que es muy extenso, porque uno dice, pero ¿de qué forma lo puedo hacer? Muchas veces el que tiene no lo hace. Hemos pasado situaciones cuando hemos recogido, por ejemplo, para Navidad. Para Navidad recogemos lo que son cobijas y lo que son abrigos, y la gente nos dice, pasen, ya tengo recogido, ok. Y muchas veces hemos ido a lugares donde lo que nos da está para botarlo. Entonces hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado, que lo que nosotros vayamos a dar no sea lo que ya Cintia no usa y definitivamente va para la basura, no, pero se lo voy a dar a los indigentes porque son indigentes o son personas de la calle. No. Cuando Dios toca nuestro corazón, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para esas personas, que esas personas sientan que lo que se les está dando son merecedores de recibirlo. Entonces es muy importante. Sí, Marcela, qué dura esta experiencia, porque, y más que eran niños, entonces eso cala aún más profundo, ¿verdad? Y la palabra del Señor también dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces vienen los ay, y vienen, digámoslo así, vienen palabras de dolor o épocas de dolor, o porque no supimos sembrar. Estamos hablando acerca de la siembra y la cosecha, y a veces sembramos semillas que no deberíamos de sembrar, tal como esa persona sembró una semilla que no debió haber sembrado. No sé qué habrá pasado con él a estas alturas de la vida, pero me imagino que el día que sembró esa semilla le tuvo que llegar la cosecha. No sé cuánto tiempo le pudo haber llegado después, pero vemos que la palabra de Dios lo llama eso como pecado, ¿verdad? Sí, la palabra es confrontativa, ¿verdad? Y lo que está escrito ahí, por algo está escrito, y vea que hasta el día de hoy eso en mi mente, el recuerdo está, obviamente sin dolor y sin nada, pero está ese recuerdo porque fue un acto que como niños esperábamos otra cosa y nos marcó, exactamente. Pero obviamente Dios tocó otras personas, ¿verdad?, que en ese momento pudieron ayudar, pero sí esto nos deja una gran enseñanza. Aquí también cabe recalcar que en este caso mi mamá era cristiana. Nosotros éramos cristianos, niños ya que nos congregábamos, ¿verdad?, en la iglesia. Pero qué tal si esa noche fuera pasado a esa casa un vecino que no fuera cristiano, o otra persona del barrio que no fuera cristiano, y tal vez no recibieron lo que ellos querían en ese momento recibir. Entonces nosotros tenemos que reflejar realmente, ¿verdad?, las cosas que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Si nos ponemos a contar ahorita las cosas que Jesús hizo, no terminaríamos, ¿verdad? Porque son incontables las cosas que Jesús hizo. ¿Con quién se revolvía Él? ¿Con quién estaba Él? ¿Con quién tenía comunicación Jesús? ¿Verdad? Jesús salía a buscarlo, al encuentro de esas personas. Exactamente, salía a buscarlos. Como les decía antes, nosotros cuando hemos ido a lugares así, a veces nos han dicho, pero no les da miedo, pero el peligro, que esto, que el otro, y honestamente creo que ni se piensan eso, porque obviamente uno va con la cobertura de Dios, ¿verdad? No es que uno va a salir a lo loco tampoco, uno va con la cobertura de Dios, y uno sabe que los ángeles de Jehová ahí están con nosotros, pero la satisfacción de ir y hacerlo, de ir y dar, de ir y abrazar, eso es algo que no tiene nombre. Definitivamente, qué bello. Bueno, también podemos aplicar esto, nuevamente traer la regla de oro. Así es. Que no debemos de hacerle a los demás lo que no quieren que nos hagan a nosotros o a un mismo familiar. Porque así como esta persona les hizo eso a ustedes, qué feo podría sentir él, que tal vez no una situación así de llegar así a ese extremo, pero qué feo hubiera sentido él si uno de sus hijos llega a pedir un favor y le es negado.
Así es. Entonces debemos de tener mucho cuidado, una vez más, de todo lo que sembramos, porque lo que sembramos vamos a recoger. Algo muy bonito de este tema es que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón hacer algo, cuando Dios implanta en nuestro corazón hacer algo, como la misma palabra lo dice, el llamado es irrevocable. O sea, usted no sabe en el momento de su vida, usted no sabe por qué Dios te tomó y te dijo quiero que lo hagas, quiero que sea por aquí donde tú tienes que ir. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que nosotros sembramos hoy, en algún momento, nuestros hijos, nuestra familia lo van a recoger. Porque hoy yo puedo ir y darle una palabra a un habitante de calle, pero el día de mañana uno de mi familia puede necesitar esa palabra y Dios va a tocar otro corazón que va a llegar a darle esa palabra. Entonces, no importa la situación que uno esté pasando, porque a veces hasta eso es lindo tocar, porque hay momentos en nuestra vida que nosotros no estamos al 100 emocionalmente ni físicamente, pero ahí es donde Dios le complace que lo hagamos. A Dios le complace que cuando nosotros no nos sintamos bien, no nos tiremos a un sillón a llorar, sino que decir, tengo que cumplir, tengo que ir y hacerlo, ¿verdad? Y uno lo hace con esa satisfacción de saber que Dios está en el asunto y que cuando Él tenga que encargarse de los nuestros, Él lo hará. Entonces eso es muy bonito. Así es, qué lindo, qué lindo. Y Marcela, ¿qué beneficios trae ser bondadoso? Ya vimos lo que no debemos hacer, ahora lo que sí debemos hacer. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Hay bendición, hay paz, hay satisfacción personal, hay felicidad, hay tranquilidad. Uno de los beneficios es que lo mantiene a uno activo también, con una conciencia tranquila, porque como les decía anteriormente, el saber usted que alguien está pasando una necesidad, a mí me quita el sueño. Definitivamente a mí me quita el sueño. Entonces, al hacerlo, uno de esos beneficios es eso, tener mi conciencia tan tranquila. Se recibe mucho amor. Bueno, si yo les contara el amor que se recibe de esas personas, se recibe mucho amor. El ver a un niño que usted llega y le da un platito de comida y ver esa sonrisa en su rostro, eso es no algo, no tiene precio. También nos saca del confort, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos sentimos en un confort de que yo todo lo tengo, de que tengo mi plato de comida, que tengo mi abrigo, que tengo mi techo. Entonces, al usted salir y ver eso, a veces uno dice definitivamente somos malagradecidos, porque vivimos bien, porque tenemos nuestro pan en la mesa cada día. Y salir usted y ver esas personas y saber que ese emparedado que usted llevó tal vez fue lo único que comieron en ese día, entonces eso nos saca a nosotros del confort que nosotros tenemos. Entonces es muy bonito. Y de valorar y dar gracias a Dios. Así porque de verdad que al Eterno debemos de agradecer desde que abrimos nuestros ojos, porque quizás pasamos frío, como lo decías, que tenías frío y pudiste cobijarte, pero esas personas pueden tener frío, pueden tener hambre y no hay una mano que se extienda. Y este tipo de personas, lo que son habitantes de calle, muchas veces ni siquiera amanecen, porque el mismo frío los mata, ¿verdad? O sea, es triste. ¿No tienes una estadística de...? No, ahorita no tengo una estadística, pero sí, cuando nosotros vamos, ellos nos cuentan muchas experiencias, ¿verdad? Muchas experiencias. Una noche recuerdo que llegamos allá por la zona roja, que no recuerdo, se llama esto como California, o no sé, un barrio ahí, y había muchos habitantes de calle, pero me conmovió mucho una señora que ella estaba temblando del frío, porque fue en diciembre, fue el 31 de diciembre que fuimos el año pasado, y ella estaba temblando mucho, ¿verdad? Y entonces nosotros llevábamos cobijas y todo, y entonces ella me decía, a mí no me den, ocupo es para mis hijos, pero yo en ese momento dije, ¿cómo va a haber un niño aquí? Fue lo que yo pensé.
habían 2 niños, uno como de 8 años y uno como de 6 años, y eso me impactó. Es un momento en que uno tiene que ser fuerte. O sea, usted siente ese dolor, pero usted en ese momento tiene que ser fuerte, porque yo quería llorar. Yo quería agarrar a esos niños y llevármelos para mi casa. Entonces, es duro también cuando usted tiene ese corazón bondadoso, porque hay momentos que usted se quiere, ¿cuál es la palabra? Se quiere involucrar tanto en la situación de la persona que a veces uno se carga. Entonces es donde uno le dice a Dios: Señor, ayúdame a manejar la situación, porque eso lo carga uno. Y uno se viene con esa carga, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo duré varios días, no sé cuántos, pero yo duré muchos días, que yo en las madrugadas cuando oraba yo veía a esos niños, y para mí era muy duro, ¿verdad? Porque muchas veces yo me imagino que son tantos los casos que el PANI no llega a todos esos lugares. Entonces eso es frustrante para uno, es frustrante, muy frustrante. Igual cuando vamos a las reservas indígenas, el ver tanta pobreza, o sea, el ver la forma en que ellos viven, que no hay un servicio como el de su casa, sino un servicio de hueco, ¿verdad? De los de antes, ¿verdad? Saber que no hay luz, saber que para el agua viajan kilómetros de kilómetros. Nosotros, para poder entrar ahí, tuvimos que caminar bastante, tuvimos que cruzar un río. O sea, son experiencias muy lindas, pero son a la vez dolorosas. Entonces uno desea la próxima vez que uno llegar con más, ¿verdad? Porque uno dice: wow, lo que traje no es nada, y no cabían en los carros, pero uno ve que es tanta la necesidad y a la vez no es nada lo que se lleva. Hay un salmo, el Salmo 52:1, en la parte segunda dice que la misericordia de Dios es continua, y yo creo que debería ser continua también en nosotros. Si nos llamamos hijos de Dios y el ADN de Él está en nosotros, amén, deberíamos de, igual que esa misericordia esté continua cada día en nosotros. Bueno, vamos a escuchar una canción, y por favor abra su corazón y medite realmente en esta canción que vamos a escuchar. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y
pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Te conectamos a la felicidad. Ahora también en nuestras redes sociales. Búscanos como Happy Radio CR en Facebook, Instagram y TikTok. Contenido para vos y que te bendice. Bueno, amigas, estamos de regreso. Espero que esta canción que hemos escuchado realmente nos haga meditar y bueno, estamos con Marcela y vamos a continuar con esta entrevista que le estamos haciendo. Marcela, ¿y cuáles son las consecuencias de la falta de bondad hoy en día? Bueno, una de las consecuencias de la falta de la bondad, ¿verdad?, es el egoísmo, la indiferencia, y pienso mucho en la ausencia de humanismo, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que es de la Madre Teresa, que dice: quien no vive para servir no sirve para vivir. Entonces es una frase que me llena mucho y nos confronta, ¿verdad? Porque dice: quien no vive para servir no sirve para vivir. O sea, y es tremendo, porque la verdad que muchas personas son indiferentes ante la necesidad de, y también debemos de pensar que nosotros no debemos privar a nadie de la esperanza, porque puede ser lo único que una persona posea, ¿verdad? Puede ser que esa noche o en ese lugar X donde vamos y damos ayuda, quizás esa persona, eso fue lo último que iba a recibir, porque quizás iba a morir, quizás ya otro día no iba a amanecer. Entonces creo que no debemos privar a nadie de esa esperanza, ¿verdad? Entonces el egoísmo y la indiferencia, como les digo, es una consecuencia de esa falta de bondad. Y qué tremendo, Marcela, porque si nos analizamos y así nos volvemos a ver un poquito para adentro, nos vamos a dar cuenta que todos somos egoístas. Así porque es. Primero yo, segundo yo y tercero yo, y muchas veces vemos necesidades y como decíamos ahora aquí en Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque a veces podemos hacer algo bueno y no lo hacemos. Algo bueno como visitar, como llamar, como ayudarle a nuestra vecina quizás que está enferma o que tiene muchos chiquitos o bueno, son tantas cosas de verdad, y entonces de verdad que somos egoístas e indiferentes. Así es, somos egoístas y no medimos, por decirle algo, no es el valor de lo que usted dé, no es la cantidad de lo que usted dé, sino con el corazón que usted lo haga, ¿verdad? Porque muchas veces no es que yo diga, bueno, voy a llevar un almuerzo y voy a llevar chuleta y voy a llevar pescado. O sea, si en ese momento eso no se puede, hago un pinto, una torta de huevo, un pedacito de salchichón y un vasito de café. Qué rico. O un emparedado. O sea, no es la cantidad, sino
conforme esté su corazón, así es lo que usted va a dar en ese momento. Y no es pensar en, muchas veces hasta una persona que vaya a la par de nosotros en un bus está necesitando una palabra. Y cuántas veces el Espíritu Santo nos confronta y nos dice, esa persona necesita esta palabra, y tal vez nos bajamos de aquel bus y no le dimos la palabra, y tal vez esa persona en la próxima parada se bajó y tuvo un accidente. Entonces debemos de tener también en esto un oído audible, un oído, ¿verdad?, dispuesto a escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, y algo muy importante, Marcela, es que bueno, usted ha visto que las películas siempre empiezan en algún lugar y nosotros muchas veces somos protagonistas. Dios nos pone en un lugar por algo, porque Él tiene un propósito. Entonces, cuando vamos a salir, cuando vamos a hacer algo, debemos de decirle, Señor, si voy a ir a cumplir tu propósito, Señor, que yo sea sensible a escuchar, porque a veces, como decís vos, alguien va en el bus sentado a la par nuestra y nosotros nos ponemos audífonos o nos clavamos en el celular y nos olvidamos de esa persona. Pero si esa persona fue puesta ahí, fue con un propósito. Bueno, Espíritu Santo, ¿qué necesidad tiene? Tú la conoces a ella, tú la escudriñas. Dime, Señor, por dónde me le puedo meter. Entonces lo importante es realmente compartir, no ser egoístas, porque tenemos ya la vida eterna. Entonces no ser egoístas y dejarme esa vida eterna solo para mí, sino compartirla con esas personas que la están necesitando, porque muchas veces hay más frío en el alma que en el cuerpo. Así es. Algo también que se me viene ahorita es que nosotros como seres humanos también debemos entender que no todas las personas que están a nuestro alrededor, llámese familia, llámese amigos, van a compartir lo mismo que nosotros. Por ejemplo, yo vengo y tal vez vengo muy emocionada y le digo, Cintia, vieras que es que hay tantos chiquitos y se ocupan tantos regalos, y ¿verdad? Y yo vengo con esa alegría y con ese momento, pero quizás usted no va a sentir lo mismo. Entonces, algo que me ha llevado a mí a entender es esto, porque no todas las personas que están a nuestro alrededor van a compartir lo que nosotros hacemos. Al menos tengo muchos amigos y amigas que ellos siempre me han dicho, lo que necesite, ahí estamos, pero ellos dan, pero ellos no van, ¿me entiende? No se involucran. Entonces es algo que nosotros debemos entender. Me pasó una situación en un trabajo que tuve que recuerdo que la jefa un día tuvo que llegar y decirme, ¿cómo fue que me dijo? Necesito que usted sea compañera y no amiga. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ese corazón, usted trata de ayudar en todo lo que usted pueda, y se le olvida a uno muchas veces, mira, mi área es esta, no tengo por qué, ¿verdad? Entonces eso a mí me dolió, esa vez, porque ella me lo dijo así, usted es compañera, no amiga, no se preocupe por lo de los demás, pero no podía yo hacer otra cosa, es lo que yo siento, ¿verdad? Entonces sí tenemos que llegar a entender eso, de que no todos van a compartirlo igual. Entonces aquí cabe recalcar que cada persona puede aportar con lo que tenga, ¿verdad? Hemos tenido casos donde hay personas que nos han acompañado que quizás dice, yo puedo servir la comida, pero yo no me le acerco a la persona. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, porque obviamente lo que son habitantes de la calle tal vez huelen mal, tal vez tienen días sin bañarse, defecados, o sea, son muchas las situaciones, ¿verdad? Entonces cada quien en ese momento, sea que esté ahí presente en el lugar o no, puede aportar de diferentes formas. O puede ser al contrario, que en el caso mío, de mi esposo, que tal vez tenemos toda la intención y todas las ganas y todo el amor y todo, pero a veces no tenemos los recursos. Entonces
invitamos a las personas, ¿verdad? Que quieran decir, bueno, yo quiero colaborar, no me gusta ir o no puedo ir por tiempo, por muchas cosas, pero puedo aportarles. Entonces es un punto, ¿verdad? Bueno, recalcarlo. Sí, así es. Y Marcela, ¿y cuáles serían entonces las características de una persona bondadosa? Bueno, una persona bondadosa se preocupa por los demás, ¿verdad? Siempre se preocupa por los demás. Es sensible, es generosa, tiene empatía, es solidaria, respeta a los demás, no es egoísta, ¿verdad? No es egoísta. La persona bondadosa siempre tiene en su mente, ¿verdad?, la necesidad de esas personas. Les cuento, bueno, cuando pasó ahora en septiembre lo de las inundaciones, recuerdo que el barrio donde mi mamá, donde yo me crié, fue muy perjudicado, mucho. Y cuando nosotros llegamos ahí, a las personas el agua les llegaba casi que hasta los hombros, ¿verdad? Fue algo impresionante. La casa de mi mamá llena de barro, bueno, era algo triste. Inmediatamente que yo llego a ese lugar, ¿verdad? Y veo toda la situación y veo la gente sucia, la gente sacando lo poquito que podían y todo. Ya habían pasado como unas 5 horas después de que el río se salió. Y lo primero, donde yo llego, lo primero que a mi mente llega es, esta gente no han comido, ¿verdad? Fue lo primero. Y entonces yo le decía a mi cuñada y a mi mamá, necesitamos limpiar primero la cocina de mami, porque hay que cocinar ahí para darle de comer a esas personas. Cuando yo dije eso, en un momento digo yo, ¿y de dónde voy a agarrar? Porque eran como 50 personas. Digo yo, Dios mío, ¿de dónde voy a agarrar? Entonces ya uno de mis hermanos me dice, tranquila, yo voy a ir a comprar y ahí vemos cómo se repone, ¿verdad? Lo que se gaste. Fue como que Dios inmediatamente empezó a tocar corazones de personas que vieron los estados que habíamos puesto, que el río se había metido y ya muchas personas empezaron a poner, necesitan algo. Entonces yo aproveché el momento para decir, ahorita esas personas ni han comido, ya eran como las 9 de la noche y necesitamos para eso. Entonces obviamente las personas no podían llegar porque ahí estaba inundado, pero empezaron a hacerme simples, entonces ya se compró y bueno, se hizo una olla de arroz con pollo que yo calculo que era como para unas 40 personas y al final comieron mucho más. Hasta en esas cosas podemos ver un Dios se manifiesta. Un Dios que se manifiesta. Un Dios que, como le decía yo ese día a mis hermanos, Dios multiplica esto como los panes y los peces, porque fue algo que gente que ni pensaba comió, ¿verdad? Qué bello. Y después de eso, hubieron muchas personas también que me llamaban, que venga a traer ropa, que le vamos a hacer simples. Me hicieron simples, muchos simples, donde fuimos y compramos diarios, hicimos muchos diarios, se les dio a las personas. Después estuvimos colaborando, cocinando como para 200 personas. Estuvimos, porque no tenían su casa, eran niños, adultos, jóvenes, de todo, ¿verdad? Ancianos. Y vimos la mano de Dios, porque siempre hubo personas, como tocábamos el punto anterior, que no podían estar ahí. Pero gracias a Dios y a la tecnología y a las facilidades, ¿verdad? Porque nada más mandaban los simples y se iba y se compraba y se ayudaba. Entonces eso es algo muy hermoso. Bonito. Hermoso, Sí, de verdad que debe ser una experiencia preciosa. Bueno, Marcela, ¿y qué recomendaciones podrías darle para reducir la apatía y que haya más bondad aún en el mismo pueblo de Dios, principalmente, más bien diríamos, en el pueblo de Dios? Bueno, aquí es muy importante pensar o recalcar de que como seres humanos debemos hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y pensar cómo actuarían los demás si yo estuviera en el lugar de, ¿verdad? Recalcar eso de que cómo me gustaría a mí que me traten en X situación, llámese la que se llame, porque hoy una persona puede tener una casa muy linda, muy elegante y no sabemos si en un 2x3 su casa se puede quemar, su casa se puede inundar, si puede haber un terremoto. O sea, son muchas cosas las que uno tiene que analizar. Entonces, al usted ponerse en ese lugar, yo creo que ahí es donde puede ir trabajando, ¿verdad? Y que
esa indiferencia que hay hacia la necesidad de los demás, porque muchas veces vemos que a las mismas personas, si estamos en una parada y llega un adicto, una persona habitante de la calle a pedirnos algo, hemos visto que mucha gente se molesta o les da repugnancia, ¿verdad? Pero no sabemos, o los tratan mal, o ¿para qué querés? Para comprarte una botella de alcohol, o ¿verdad? Es lo primero que uno piensa, pero yo invito a todos los que nos están escuchando a que tengamos empatía, a que nos pongamos en los zapatos de esas personas. Usted no sabe ese alcohólico o ese adicto o ese habitante de la calle, qué hay detrás de él, porque eso es algo muy importante. Detrás de cada persona que vemos en esas situaciones hay una historia. Hay una historia y muchas veces escuchamos esas historias y terminamos llorando porque hay profesionales ahí en la calle, hay profesionales tirados en una acera, hay profesionales con una botella de alcohol. Hace poquito mi esposo me estaba esperando en las afueras del multicentro y él vio un habitante de la calle pidiendo plata a un carro. Y es que es eso que les digo, es que es algo que no se piensa. Él está en la moto y inmediatamente él, a la distancia donde ve al muchacho, él se va con la moto, porque dice que Dios le puso que tenía que decirle algo a esa persona. Y él se fue y él le dijo, el muchacho como que no quería, ¿verdad?, que él le hablara. Entonces mi esposo le dijo, si usted me escucha, yo le doy lo que usted está pidiendo, ¿verdad? Porque él estaba pidiendo dinero a la gente. Entonces dice que él se quedó así y lo escuchó. Mi esposo le dijo lo que tenía que decirle, y entonces mi esposo le dijo, sí, ok, ahora yo le voy a dar a usted lo que usted está pidiendo, pero se lo voy a dar para alimentos. Vamos a ir, se compra una cajita de leche, un pan, y usted se lo va a comer. Entonces es eso que en el momento que usted ve, su corazón no puede resistir. Entonces yo invito a todas las personas que se pongan en los pies, en los zapatos de las personas y que empiecen a hacerlo. Y si no tienen el coraje o si no tienen el tiempo, si no tienen eso de ir y acompañarnos, pues lo pueden hacer de muchas formas, ¿verdad? Ahora en diciembre se están recogiendo lo que son regalos, ¿verdad?, para niños de escasos recursos, niños que de verdad necesitan, porque esa es otra cosa, se buscan niños que de verdad necesiten, ¿verdad? Lo estamos haciendo con una amiga mía que ellos tienen un programa muy bonito que se llama Sirviendo con Amor. Con ellos también hemos ido a la reserva Cabecar en enero. También vamos a llevar útiles, entonces al que tenga gusto colaborar de esa forma, pues estamos, ¿verdad?, con los brazos abiertos a recibir cualquier ayuda. Claro que sí, Marcela. Si gustas, das tu número de... Nuestro número es 8482-6037, y si no, también con Happy Radio, ¿verdad?, pueden comunicarse y ustedes nos contactan. Será de gran ayuda. Así es, claro que sí. Sabemos que las personas que escuchan Mujeres con Propósito son mujeres que de verdad, y hombres que aman al Señor, y yo sé que este programa les ha tocado su corazón. Bueno, amigas, Mujeres con Propósito, estamos llegando al final de esta entrevista con Marcela, quien se destaca por su bondad, y de verdad que es una mujer revestida de la gracia de Dios. Y como decíamos en la entrevista, el Evangelio no consiste en memorizar la Biblia, sino en practicarla. Amén. Y siempre hay un motivo para bendecir a las personas, y lo podemos hacer ahora en diciembre, en enero, con este proyecto que Marcela tiene. Yo sé que podemos realmente hacer esa fe, la fe que Dios nos permite ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo imposible. Amén. Yo sé que sí, porque con un granito de arena que todos demos, yo sé que grandes cosas se pueden hacer. Y también me gusta mucho la palabra Mateo 25:25, que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y también Pedro dijo:
que Dios no hace excepción de personas, pues nosotros tampoco debemos de hacerlo, ¿verdad? Y lo que siempre les digo, mujeres, recuerden que todo logro de cualquier meta que usted comience o empieza con un objetivo y tú puedes. Y en este tema puedes ser bondadosa y puedes aportar para estos niños en diciembre, para estos niños en enero con sus útiles. Y bueno, vamos a hacer una oración. Marcela, gracias por el tiempo que nos permitiste a través de tu ministerio, y yo sé que tú vas a ver a Dios en acción. Yo sé que grandes cosas, y quizás después puedas simplemente decir gracias porque se llenaron los graneros. Amén, así es. Qué bien. Sí, entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por este programa y que Él toque realmente el corazón de las personas que nos están escuchando. Bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte, Señor, por esta entrevista, Señor, porque realmente ha tocado nuestro corazón, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por ser muchas veces egoístas, por pensar solamente en nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos, Padre, que pongas un sentir en nosotros de ser generosos en todo momento, de que este fruto del Espíritu Santo se active en nosotros, Señor, y podamos dar de lo mucho que tú nos das, brindar un poquito, Señor. Gracias te damos por Marcela, por el ministerio que tienes con ella, Señor. Bendícela, Señor, y suple todas las necesidades. Permite que muchas personas puedan decir, Marcela, ¿en qué te podemos ayudar? Y que cada niño, Señor, cada persona que va a recibir esta semillita, Padre, pueda ser grandemente bendecido. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amigas, nuestro número de WhatsApp, recuerda que es el 8888-6308 para tus peticiones, tus testimonios, y esta vez va a servir para tus donaciones. Y también el 8482-6037, ese es de Marcela. Y esperamos en Dios que este programa haya sido de mucha bendición. Marcela, muchas gracias. Me gustaría mucho que te despidas. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, esperamos que este programa haya llegado a muchas personas que tal vez tenían esa inquietud, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Pues ya saben cómo hacerlo, ya saben que es Dios quien trabaja en medio de nosotros, y que Él quiere que nos pongamos en el lugar de aquellas personas que son las más necesitadas. Bendiciones. Amén. Bendiciones, te esperamos. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.